Oye, ¿qué está pasando? Mueve más tus caderas. Se desarrolla una escena apasionada en la sala al mediodía diciendo mi madre a cuatro patas era mi esposo, ambos están desnudos. Sentí un shock poderoso, nunca imaginé que sería testigo de un momento así que siento tengo náuseas pero no puedo darme el lujo de derrumbarme. Reuní todas mis. Pude contactar a mi abuelo inmediatamente. La configuración de la videollamada siempre está lista sin que los dos que gruñían como animales se dieran cuenta. Presioné el interruptor inmediatamente. Mi abuelo y mis familiares aparecieron en el televisión de pantalla grande y mi madre y su esposo gritaban mi nombre. Es Heidi, tengo 25 años. Mi padre Aaron. Su fortuna usando los bienes que le regaló mi abuelo cuando aún estaba vivo. Él siempre estuvo alegre no solo conmigo sino también con todos, una persona racional que se acercaba a los demás con calma. Solo hubo un momento en el que mi padre se perdió en el dolor y la tristeza, fue cuando falleció mi madre. Sharon, joven por una enfermedad. Según mi abuelo, el dolor de mi padre era profundo y parecía un cambio de persona después en el momento de la muerte de mi madre. Tenía solo 2 años, fue antes de que pudiera recordarlo y prácticamente no tengo recuerdos de haber estado con ella. Para mí, mi madre es la que tengo. La segunda esposa de mi padre, Margaret, cuando mi padre dijo que se iba a volver a casar, mi abuelo se opuso. La razón no está clara, tal vez mi abuelo tenía algunas sospechas sobre mi nueva madre. Ella llenó el enorme agujero en el corazón de mi padre y detuvo sus lágrimas. Recuerdo que mi padre decir que era bueno que Margaret viniera, pero honestamente fue difícil para mí porque mi madre siempre me trató como una molestia. Solía chasquear la lengua y mirarme diciendo que era difícil cuidarme porque yo era frágil. Si actuaba, aunque fuera un poco egoísta, me pegaba y parecía odiar incluso mirarme realmente molesto. Ojalá te cayeras accidentalmente las escaleras y te rompieras el cuello. Murmuraba cosas tan aterradoras cuando solo estaban ella y mi padre. Actuaba como una niña pequeña, pero conmigo era completamente diferente. En esencia, ella solo estaba fingiendo delante de mi padre. No podía contárselo. Tenía demasiado miedo de lo que mi madre podría hacer si lo hacía. Estaba paralizado por miedo. Se sentía inevitable. Es difícil para cualquier niño y mucho menos alguien tan manso como yo acusara a sus padres por eso. Siempre tomaba lo que mi madre repartía. Lo trataba casi como un esclavo. Oye, has limpiado la sala y aún así, ponte manos a la obra, holgazán. No me llames holgazán, hazlo ahora mismo. ¿Hay de malo en llamar holgazán a un vago? Si no te gusta, date prisa y muévete. Todos mis amigos. Las mamás son tan amables. ¿Por qué es diferente en mi casa incluso cuando era niño? Me preguntaba sobre esto, pero ahora lo entiendo. Mi madre probablemente no se preocupaba por mí ya que ella no es mi biológica. Un día la verdad sobre mi relación real con mi madre le salió a la luz a mi padre porque le conté todo tal como era. Mamá sigue llamándome con nombres como Slacker y Slowpoke y me hace limpiar la habitación todo el tiempo al enterarme de esto. Mi padre estaba furioso. Margaret, ven aquí. Llamó a mí. Era la primera vez que lo veía enojado. Mi madre se disculpó profundamente y prometió que nunca volvería a ser dura conmigo, cariño. Lo siento, seré amable con Heidi, así que por favor no te enojes, pero esa promesa fue superficial. Después ella continuó tratándome como a un esclavo o un sirviente. Sus métodos se volvieron más astutos, más cautelosos para no ser atrapada por mi padre. La forma en que me trató cuando estábamos solos en realidad se volvió aún más dura que antes de denunciar, ¿eh? ¿Entiendes siquiera tu lugar si vuelves a hablar mal de mí con él? No me limitaré a golpearte. Estaba completamente atado por el miedo a mi madre. No. ¿Qué pasaría si la desafiaba? Era mejor simplemente quedarme callado y obedecer que sufrir el dolor. Me volví más introvertido, comencé a quedarme más en casa y comencé a faltar a la escuela con frecuencia. El único lugar al que iba regularmente era la casa de mi abuelo. Eso es porque mi padre me llevaba allí. Mi amable abuelo. Era un hombre de negocios experimentado como mi padre. Siempre hablaban de cosas que yo no entendía. Si algo sucediera en casa, siempre planeaba escapar a la casa de mi abuelo. Pensé a menudo.
Sobre eso mi padre falleció cuando yo estaba en la escuela secundaria, fue un accidente automovilístico, fue demasiado devastador, por eso apenas recuerdo nada. El momento del funeral de mi padre, después de que mi padre falleció, el comportamiento de mi madre cambió por completo. Ella le lanzaba insultos, yo con valentía y sin restricciones en cualquier momento. No puedes entender cuando te digo que te apresures y prepares la cena, holgazán, basta por favor, no grites, haré la cena ahora. ¿Tu culpa por ser un holgazán? ¿Eres realmente un inútil? Yo era completamente su sirviente, día tras día, ella me explotaba implacablemente. Creo que estaba frustrada en ese momento porque, contrariamente a sus intenciones, la mayor parte del patrimonio de mi padre estaba bajo la administración de mi abuelo. Tal vez mi padre sabía de los problemas entre madre y yo. En caso de que le pasara algo, debió haber discutido con mi abuelo qué hacer con sus bienes con antelación en una reunión familiar. Mi abuelo habló con mi madre y conmigo. Heidi, cuando seas grande te devolveré tu parte según el testamento. Papá. ¿Qué pasa con mi parte? No hay nada específico. El testamento sobre tu parte. Margaret, puedes administrar con los activos que tienes en ese momento, no debería haber ningún problema. Sí, eso tiene sentido después de que regresamos a casa. Mi madre estaba furiosa, ¿por qué no tengo? En cualquier parte ella se enfureció, desahogó su resentimiento hacia mi abuelo y desquitó su enojo conmigo. No has estado delatando a ese viejo, lo distribuya, me aseguraré de que todas las propiedades de esta casa sean mías, viejo y estúpido. Es solo cuestión de tiempo. Mi madre era como un demonio, estaba completamente impulsada por la codicia, vino a esta casa por el dinero. Llegué a comprender que sin cualquiera que necesitara decirme que, como adulto, recibiría una gran herencia según el testamento, pero si me aferraba a esa gran suma, mi madre podría quitármela a la fuerza después de pensarlo bien. Me conecté con la casa de mi abuelo a través de un vídeo. Llama desde nuestra casa. No estoy listo para usar este dinero todavía y tengo miedo de quedármelo. ¿Conservarlo por ahora? Abuelo, iré a buscarlo cuando lo necesite. Entonces, está bien, Heidi. Una chica inteligente, haré lo que dices. Mi madre también estaba viendo esta videollamada. No creo que el pequeño chasquido de su lengua que escuché no fuera mi imaginación. Ella seguramente estaba planeando de alguna manera tomar la herencia si la hubiera aceptado. Suspiré aliviado. A pesar de estar en casa me sentí incómodo, tenía deseos normales de matrimonio como cualquier otra persona, pero tal vez mi naturaleza reservada era la culpable. Lamentablemente, incluso después de cumplir 20 no había tenido ni una sola perspectiva romántica. Mientras suspiraba sorprendentemente, mi madre hizo una sugerencia inesperada. Debería presentarte a un chico. Es casi demasiado bueno para ti. Pero, ¿qué hace este chico? ¿Es un amigo tuyo? El hijo de un amigo. ¿Qué hace de nuevo? Olvidé al hombre que trajo mi madre. Era Thomas, tenía 26 años, tal como mi madre dijo que era bastante guapo, también era educado e interesante para hablar y parecía gustarle con poca experiencia. Romancé. Rápidamente me enamoré de Thomas y en aproximadamente medio año nos me casé. La ceremonia fue modesta ya que Thomas deseaba que yo no pudiera creer que me fuera a casar. Estaba tan feliz que lloré. Sin embargo, tan pronto como nos casamos, la actitud de Thomas cambió drásticamente, su lenguaje se volvió áspero y actuó e incluso comenzó a fumar. A las máquinas tragamonedas de los casinos y a las pistas de rack, y era libertino todos los días. Parecía que se había estado conteniendo todo este tiempo hasta que nos casamos. Me sentí traicionado. ¿Por qué? Oye, Thomas, por favor deja de fumar, hará que nuestra casa huela mal. Si apesta, entonces limpia. Molestes a tu marido. Entonces, ¿podrías al menos dejar de apostar? Es como tirar dinero a la basura. No me sermones sobre algo que nunca has hecho. Tienes que comprar billetes de lotería para ganar. Es lo mismo que este hombre. Al igual que mi madre, sentí que instintivamente él mostró sus verdaderos colores tan pronto como logró. Objetivo de casarse conmigo. Su objetivo probablemente era el mismo que el de mi madre. La propiedad que me dejó mi padre después.
Mi madre y mi marido me trataron como a una sirvienta. Desde la mañana hasta la noche algo andaba mal en la relación de mi madre y mi esposo. Comencé a sentir esto aproximadamente 6. Después de casarme, eran demasiado cariñosos y a veces salían juntos aunque estábamos casados. Mi relación con mi esposo era solo de nombre. Yo no. Ya no lo amaba después de que reveló su naturaleza codiciosa, así que honestamente no me importó mucho y todavía era increíblemente repugnante, se aferraban el uno al otro como amantes. Mi madre. Mi esposo, con una diferencia de edad de aproximadamente 20 años, era principalmente mi madre quien estaba enamorado sonriéndole. Su comportamiento no tan reacio fue insoportablemente desagradable para mí. Mi madre decía ser una bruja hermosa y de hecho no parecía alguien de unos 40 años, pero por supuesto no se podía comparar con nosotros de 20 años. ¿Cuánto puedes ocultar? Un día me sentí tan asqueado que no pude soportarlo más y los enfrenté. ¿Puedes por favor no estar uno encima del otro? Es asqueroso. ¿Qué tiene de asqueroso? Heidi, has sido bastante descarada últimamente. Malo, me contendré, pero es difícil cuando Margaret no me suelta. Es porque Thomas es muy guapo, ¿no es? ¿Cariño? Mi madre y mi marido se abrazan juguetonamente. Es insoportable ver que la atmósfera entre ellos era inequívocamente la de amantes. Siempre tuve curiosidad de a dónde iban los dos cuando salían juntos. No me arrepiento de haber contratado una agencia de detectives para investigarlo. Aprendí mucho sobre mi madre y mi esposo, y sin embargo, pude descubrir. Debía hacer a continuación. El daño emocional fue significativo. Leer el informe de la investigación me derribó por completo. Me sentí muy mal, pero tuve que retirarme a mi habitación y descansar un rato. Encontrar ciertos documentos en la habitación de mi esposo el día anterior también contribuyó a mi malestar mental ese día. El tercer aniversario. La muerte de mi tía paterna, mis familiares se estaban reuniendo en la casa de mi abuelo, pero no había manera de que pudiera ir en tales condiciones. Me comuniqué con mi abuelo y le pedí que me disculpara. El informe de la investigación reveló solo verdades impactantes. Había muchos hechos difíciles de aceptar. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debo enfrentarlos y defenderme mientras reflexiono sobre estos pensamientos? Me había quedado dormido. Me despertó un ruido aproximadamente una hora más tarde desde la sala. Podía escuchar voces feroces como bestias gruñendo. Parecía que mi madre había regresado con mi marido. No fue una pelea, esto fue oye, ¿qué está pasando? Mueve más tus caderas. Una escena apasionada desarrolló en la sala durante el día a horcajadas sobre mi madre a 4 patas. Era mi marido, ambos estaban desnudos. Sentí una poderosa sensación de mareo. Nunca imaginé que sería testigo de un momento así. Probablemente pensaron que estaba en el servicio conmemorativo en la casa de mi abuelo. Qué espectáculo tan horrible, aunque técnicamente eran suegros. Padre e hijo. Sentí náuseas, pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Reuní todas mis fuerzas, llamé en secreto a mi abuelo para configurar como de costumbre. La configuración de la videollamada estaba lista para funcionar, como siempre, sin darme cuenta y todavía gruñendo como animales. Estaban mi madre y mi esposo sin que se dieran cuenta. Presioné el interruptor inmediatamente. Después aparecieron mi abuelo y mis familiares. En la pantalla grande del televisor, los gritos de mi madre resonaron en la sala de estar. El shock era evidente en los rostros de mi abuelo y mis familiares también. No es de extrañar que se suponía que mi abuelo estaba en una videollamada conmigo. Ciertamente no. Verlo desnudo. Aparecen nuera y yerno. Sentí mucha pena por exponerlos a una escena tan angustiosa. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo ustedes dos? No es lo que parece, por favor, créanme. No entiendo a ambos. Algunos de ustedes se pusieron la ropa ahora. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Mi madre todavía desnuda huyó detrás del sofá. Nuestras miradas se encontraron mientras yo estaba allí. Su expresión rápidamente se convirtió en una de ira, pero yo no estaba planeando quedarme ahí y aguantar más.
agarré la ropa que había sido desechada cerca y se la tiré a mi madre. ¿Por qué no vas a la otra habitación y pones esto? Te ves vergonzoso, Thomas, tú también, Heidi, ¿cómo te atreves a avergonzarme así? ¿Esto crees que te vas a salir con la tuya? Esta es mi línea en primer lugar, no deberías sentirte avergonzado por lo que estás haciendo durmiendo con tu suegra de todas las cosas, ¿cómo pudiste hacer algo así en silencio? Levántate. Mi marido rápidamente agarró la ropa y desapareció en la habitación de al lado, mi madre también se escapó y la sala de repente se quedó en silencio, mi abuelo y los familiares todavía estaban en shock. Me disculpé con todos a través de la pantalla. Lo siento de repente. Mostrándote una escena tan vergonzosa, Heidi, cuéntanos. ¿Dos siempre han estado involucrados así? Abuelo, lo siento, no dije nada antes. Sí, es cierto, ellos también siempre han sido demasiado cariñosos en casa. Nunca han sido tan descarados. Aunque realmente, porque mi madre y mi esposo se habían permitido tales actos probablemente porque pensaron erróneamente que había ido al servicio conmemorativo cuando mencioné esto. Dejó escapar un gran suspiro, increíble, murmuró con expresión preocupada de todos modos. Viniendo ahora mismo, Heidi, estoy preocupada por ti. Si por favor tan pronto como puedas también te enviaré los datos del informe que hice preparar a la agencia de detectives. Abuelo, por favor échale un vistazo cuando puedas. Como agencia de detectives, Heidi, tuviste hacer todo esto por tu cuenta. Lo siento, no me di cuenta antes. Estaré allí de inmediato, solo espérame. Gracias, abuelo. Terminé la videollamada. La suerte estaba echada, no había vuelta atrás. Ahora que di la vuelta a mí, mi madre y mi esposo estaban parados en la entrada de la sala. Ambos me miraban con miradas feroces. Les devolví la mirada con la misma intensidad. Ya no era el niño dócil que alguna vez fui. Tengo que luchar por mi vida en mis propios términos. Estoy decidido a luchar a fondo y excluir a estos dos de mi vida. Esa fue mi firme resolución. Mi madre caminó hacia mí agresivamente. Mantuve la misma distancia de. No me gusta la violencia. Está bien. Le pregunté y ella se detuvo. ¿Qué quieres decir? ¿Tienes algo que quieras decir? Ahora sé todo sobre ti y Thomas. Sentí curiosidad, así que revisé todo a fondo usando una agencia de detectives. ¿No te diste cuenta hasta ahora? Investigaste, te escabulliste, investigaste a tu propia madre. ¿Qué cosa extraña? ¿Estás loco haciendo lo que quieres? Parece que estabas haciendo muchas cosas que no deberían descubrirse, ¿no? Yo también. Me sorprendió tanto saber la verdad que me enfermó físicamente y tuve que hacerlo. Acostarme al mismo tiempo. Estaba increíblemente enojado. Es justo decir que el enojo constituía la mayor parte de mis sentimientos. Di la verdad, mamá. Ambos sois parte de un grupo fraudulento, ¿no es así? ¿De qué estás hablando? ¿Viendo demasiados dramas o algo así? No te hagas el tonto. Te dije que hice mi investigación. Diría esto sin pruebas. Cuando miré a mi madre, se cayó con una cara seria desde el principio. Mi madre solo se acercó a mí. Que había perdido a su primera esposa, mi madre biológica, por su dinero. Tal vez mi padre entendía un poco las verdaderas intenciones de mi madre. Tal vez mi padre entendió las verdaderas intenciones de mi madre hasta cierto punto y aún así eligió estar con ella. Déjame adivinar que tú también planeas quitarme todo el dinero, ¿cierto? Hacerte cargo de toda la herencia de papá, pero luego no pudiste debido a su extraño testamento. Así es, debido a ese extraño testamento. La herencia quedó bajo la administración del anciano. Tú, que habías alcanzado la mayoría de edad y lo heredaste, te asustó manejar todo ese dinero. Y deja que el viejo se encargue. No llames al abuelo. Tranquilo, no es asunto tuyo. Como me refiero a él, mi madre escupió en el suelo. Si parece que mi decisión de confiar en mi abuelo fue correcta, si el dinero hubiera estado bajo mi control, quién sabe qué hubiera sido de él. Mi madre y mi esposo lo habrían estafado hace mucho tiempo y habrían gastado el efectivo en las cuentas, los valores y otros activos, excluyendo los bienes raíces. Ya habían sido manipulados con las numerosas antigüedades y objetos de colección que mi padre había acumulado como pasatiempo. La sala de colección de mi padre ahora estaba completamente vacía. Mi madre y mi esposo habían vendido todo a través de
En línea las pertenencias de mi padre estaban completamente esparcidas. Miré a mi madre y le pregunté en qué usó el dinero de la venta de la colección de papá porque, ¿por qué debería decirte que se gastaron en juegos de azar? Distribuimos el dinero en antigüedades. Nadie en esta casa conocía su valor. De todos modos. Más beneficioso venderlas bien. Eso es simplemente egoísta. Solo querías dinero para jugar. No. Tú cuando miré a mi esposo se encogió de hombros con expresión burlona. Él se estaba burlando de mí. Pensó que no podía hacer nada. Decidí primero separar a mi madre y a mi esposo. Como dije antes, ya me enteré que ustedes dos son de un fraude grupo. El investigador incluso se sorprendió. Sugirieron reportarlo. ¿Reportaste? ¿Nos reportaste todavía? Thomas, parece que tu padre también es parte del grupo de fraude. Mamá me presentó como el hijo de un conocido. Tu padre es un conocido porque es parte de él. El mismo grupo de fraude, ¿cierto? ¿Cuánto has investigado? ¿Tienes evidencia innegable? ¿Sabes sobre mi papá? Oye, dime Thomas, mi madre gritó que no quería que dijera demasiado en comparación con mi madre. Thomas era aún más fácil de manejar. Deliberadamente mantuve una conducta fuerte, eran 2 contra 1 y estaba en desventaja, aún así necesitaba parecer como si estuviera en una posición de ventaja, de lo contrario, podrían aprovechar. Momento de debilidad para dominarme. Entonces, ¿qué quieres proteger a tu padre? Responde a mis preguntas dependiendo de tus respuestas. Quizás solo denuncie a mamá a la policía y deje que tú y tu papá se salgan del apuro. Thomas, no te dejes engañar. Heidi planea ir a la policía al final de todos modos. Además, si atrapan uno de nosotros, el resto seguirá a Thomas. ¿Qué harás? ¿Confías en mí? Mira, nunca quise acostarme con esta anciana. Palabras inesperadas estallaron. Mi madre se sorprendió. La cara de Thomas parecía que estaba a punto de llorar. Se alejó de mi madre, señalándola y gritando. Es verdad, para mí, ella es solo una anciana, pero es una de mi papá, es respetada entre nuestro grupo y demasiado intimidante para cruzar. Así que, ¿qué estás diciendo, Thomas? Me dijiste que te gustaba, ¿qué diablos me obligaste a decirlo? Bajo coacción he odiado esto todo el tiempo. El coqueteo de una anciana me enferma. Thomas, nunca te perdonaré. Haré que los chicos te den una paliza. Chicos, probablemente a miembros del grupo de fraude induje con éxito luchas internas. Aún así me sentí fatal. Estos dos eran simplemente demasiado viles. Vivían en una realidad muy alejada de cualquier decencia común. Heidi, estoy contigo, echemos juntos a esta anciana. Eso es amable de tu parte. Y mientras estamos en eso, ¿podrías decírmelo con tus propias palabras? Mi mamá ha sido parte del grupo de fraude todo el tiempo, ¿verdad? Viniste aquí solo por el dinero. Así es. El plan inicial era explotar la vulnerabilidad de tu padre después de que perdió a su primera esposa. Margarita lo hizo bien. Hey Thomas, deja de no hacerlo. No hablaba de cosas innecesarias, pero para. Mi madre ya no podía impedir que mi marido hablara. Él contó todo sobre cómo eran jugadores importantes en un gran grupo de fraude y cómo los padres eran miembros de alto rango. Una parte del dinero obtenido con la venta de la colección de mi padre se ha pagado como tributo a su organización. Thomas. Revelando voluntariamente varias otras cosas incluso antes de que yo preguntara, e incluso teníamos un plan para eliminarte. Heidi, ¿qué me eliminas? Sí, es un método común en nuestro grupo. Haz que parezca un accidente. No, mira, te estoy diciendo que pares. Ella está tratando de hacerme derramar todo. Probablemente estés grabando. Esto, no es así, ya. Fuera, sí, había estado grabando en secreto. Mi teléfono inteligente estaba encendido con la aplicación de grabación de voz activa. Considerando el silencio en el sala de estar, estaba seguro de que la grabación sería clara. Mi madre me fulminó con la mirada, pero ya había superado el punto de dar marcha atrás o disculparme. Estaba listo para. Con todas mis fuerzas, y si me atacaban, estaba seguro de contraatacar. No estaba dispuesto a hacerlo. Perdí, y a través de esta conversación quedó muy claro que mi madre es un problema, pero siento que puedo manejar a Thomas. Decidí inquietar aún más a Thomas con mi próximo movimiento. Thomas. Necesito disculparme contigo por algo. ¿Qué?
Lo que entré en tu habitación sin permiso y leíste los documentos que habías archivado allí, ¿qué en serio para qué hiciste eso? Por eso siempre te dije que cerraras tu habitación, idiota, ¿no tienes ningún sentido de crisis? Ese es el problema con los jóvenes en estos días, los documentos. En la habitación de Thomas, relacionados con el fraude, detallaron los esquemas y métodos de fraude que el grupo había ejecutado con éxito. Fue una lectura altamente organizada y sistemática, me hizo sentir enfermo. Los estafadores como ellos no tienen conciencia, es despreciable engañar a las personas para obtener ganancias de las que se aprovecharon. El dolor de mi padre y mi ingenuidad. Tratar de apoderarme de nuestra casa desde adentro. Hay una cosa más que no puedo perdonar en absoluto. De hecho, el enojo por ese asunto es lo que me ha estado impulsando últimamente sobre mi padre, cómo murió, cómo fue mi padre. Un accidente automovilístico que fue obra tuya, ¿no fue como Thomas lo había mencionado antes? Hacer. Pareciera un accidente es una táctica común para ellos, de hecho, estaba claramente escrito en los documentos en la habitación de Thomas, la muerte de mi padre fue parte del plan de su grupo. Mi madre de repente se echó a reír. Fue una risa repugnante y exasperante escuchar que sí, nuestro grupo lo hizo, pero... ¿puedes hacer al respecto ahora? Ya se ha solucionado. Es un accidente que es una vergüenza despreciable. Di lo que quieras. Ahora preguntaremos. Tú debes estar callada, tú eres la que debe estar callada, Margaret. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par en la entrada de la sala de estar. Era mi abuelo, había. Hasta aquí tan rápido como pudo, su momento no podría haber sido mejor, mi abuelo parecía furioso. Debe haber escuchado nuestra conversación, lo que explicaría por qué ahora está claro por lo que hiciste, mi hijo perdió la vida, no, quiero decir, yo no hice nada directamente, es lo mismo, no te muevas, Thomas, sí, Sir Thomas tembló. La popa de mi abuelo. Comando justo cuando intentaba escapar fue como si hubiera sido alcanzado por un rayo al ver la verdad sobre la muerte de su hijo. La cara de mi abuelo se puso roja de ira. El abuelo es bien formado y vigoroso y no muestra signos de envejecimiento. Definitivamente dominaría a Thomas, así era. Cuestionable si mi madre y Thomas juntos podrían enfrentarlo ahora que claramente teníamos ventaja sobre mi madre asustada y Thomas. Mi abuelo gritó como un demonio, siéntense los dos. Voy a llamar a la policía ahora mismo y ni siquiera piensen en ello. Escapa incluso si lo intentas. Me aseguraré de que te atrapen. No, por favor, Noah. Policía. ¿Qué tienes algo que ocultar? Si no has hecho nada malo, entonces actúa como si estuvieras admitiendo ser un estafador. Lo siento mucho, por favor. No llames a la policía, haré cualquier cosa, abuelo. Finalmente mi madre se arrodilló en el suelo, ella juntó las manos como si estuviera a punto de llorar mientras le suplicaba a abuelo. Mi madre, conocida por su temperamento feroz y su alto orgullo, estaba admitiendo derrotarlo. Fue una declaración de su derrota, parecía que se había dado cuenta de que no podía ganar contra el abuelo y contra mí. Mi madre repetidamente expresó su remordimiento rogando no llamar a la policía, prometiendo vender información. Les diré los nombres de líderes del grupo, te contaré todos sus escondites. Te daré todos los detalles sobre sus métodos. ¿A quién apuntan? Todo solo para que quieras que te dejemos ir. No seas ridículo. ¿Crees que puedes negociar? Tienes un siglo. Demasiado pronto para eso, pero Thomas, ¿qué estás haciendo? Pide disculpas también. Lo siento mucho. No molestaré más a. No cometeré más fraudes. Por favor, perdónanos. Madre y Thomas se frotaron la frente en el suelo. No había ningún valor en su postración. El abuelo parecía sentir lo mismo, con los ojos entrecerrados los fulminó con la mirada, ladró para mantener la boca cerrada. Tú y todos tus cómplices, me aseguraré de que todos terminen en. Piensa en todas las personas que han sufrido por culpa de no creen que puedan salvarse. Los gritos resonaron en la sala durante el día. Esos fueron los gritos de mi madre y Tom. Qué patético, marcó el final del antiguo dominio que mi madre y Thomas tenían sobre esta casa. Ese día, abuelo, hice que Thomas firmara papeles del divorcio que me liberaron. También corté los lazos con mi madre y finalmente obtuve mi libertad por primera vez. Más tarde,
mi exmadre y mi exesposo fueron arrestados y acusados. La pena legal por fraude es de hasta 10 años de prisión. Una condena seria definitivamente resultaría en una sentencia de prisión si quedara. Que deliberadamente le quitaron la vida a mi padre. La sentencia de mi exmadre seguramente sería aún más severa personalmente. Ojalá se quedaran en prisión de por vida. Así es honestamente como me sentí cuando se confirmó la sentencia. Mi exmadre y mi exesposo lloraron amargamente, fue la retribución por el dolor que causaron. Quiero. Paguen completamente por sus crímenes. Mi exmadre y mi exesposo definitivamente eran miembros de un grupo fraudulento. Parece que hay muchos en todo el país que han sufrido. Manos de su grupo. La evidencia que proporcioné a la policía dejó en claro sus actividades. Los documentos estaban llenos de relatos detallados de los fraudes y sus maliciosos que condujeron a la eventual represión de todo el grupo, lo cual fue bastante sorprendente. Lo único que quería era vengar mi muerte de mi padre, pero inesperadamente contribuí a erradicar el grupo de fraude. Si esto ayuda a reducir el número de personas que sufren fraude, entonces lo encuentro realmente gratificante. Mientras mi exmadre y ex esposo estaban encarcelados, conocí a un hombre confiable, fue mi abuelo quien lo presentó. Él es un joven vendedor que trabaja para la empresa que dirige mi abuelo, un hombre de negocios, es capaz, alegre, prometedor para el futuro y también guapo, una persona maravillosa, gracias a mi exmadre, una estafadora. He soportado constantemente experiencias desagradables. Paz.